Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver dos métodos para calcular antiderivadas, dos métodos de integración, que se llaman el método de integración por sustitución y el método de integración por partes. Esos métodos tienen que utilizarlo para resolución de ejercicios del práctico 13. Algunos de los que tienen que entregar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el método de sustitución. Hasta ahora nosotros habíamos visto cómo calcular algunas integrales, algunas antiderivadas, utilizando las propiedades de la integración y también utilizando la tabla de integrales, ¿sí? Es decir, a partir de integrales de funciones conocidas y usando las propiedades podríamos encontrar las antiderivadas o las integrales de ciertas funciones relativamente sencillas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es algunas otras integrales un poco más complejas en donde ya se requiere algún otro tipo de métodos que son los que vamos a ver hoy. Entonces, el método de integración por sustitución este método tiene su origen en la regla de la cadena, o sea, en la derivada de funciones compuestas, donde se acuerdan que para derivar una función compuesta, una función de función, cuando teníamos una función metida dentro de la otra, utilizábamos la regla de la cadena, ¿sí? Como el proceso de integración es la operación inversa, bueno, podríamos decir que el método de integración por sustitución tiene su correlativa o su origen en la regla de derivación de la regla de la cadena, ¿sí? La regla de derivación de funciones compuestas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos la integral de una función relativamente complicada, de la forma f de g de x. Es decir, que acá tenemos una función compuesta, ¿sí? Una función g de x que está dentro de otra función f, ¿sí? Por una g', se supone que acá vamos a tener otra expresión que resultaría de la derivada de la función que tenemos acá dentro, ¿sí? Puede ser esta misma función o quizás nos sobre o nos falte alguna constante. Ahora cuando hagamos los ejercicios se van a dar cuenta. Pero aplicando las propiedades, ustedes saben que las constantes que están multiplicando las podemos sacar afuera de la integral, y entonces eso nos resolvería el problema. Entonces, como decía, el método de sustitución tiene su origen en la regla de la cadena, ¿sí? Pregunta de final o de parcial, ¿sí? Las preguntas teóricas del parcialito, bueno, generalmente decimos ¿dónde tiene su origen la regla del método o el método de sustitución? Bueno, el origen es en la regla de la cadena o derivada de funciones compuestas, ¿sí? Bien, el método de sustitución consiste entonces en transformar esta integral, que en un principio va a ser una integral relativamente complicada, tratar de transformarla aplicando una sustitución conveniente en otra integral más sencilla. ¿Y de qué forma? Haciendo una sustitución, justamente. ¿Se acuerdan que cuando usábamos la regla de la cadena decíamos que derivábamos de afuera hacia adentro? O sea, nosotros teníamos que identificar, digamos, cuál era la función de afuera, y entonces derivar primero esa función de afuera, y después ir enganchando, ir derivando hacia adentro. Así aplicamos la regla de la cadena. En el caso de la integral, como es el proceso inverso, vamos a hacer al revés. Nosotros tenemos que identificar cuál es la función que está metida dentro, por así decirlo, dentro de esa función compuesta, y a esa que está metida dentro llamarle u. Entonces la sustitución que vamos a hacer es justamente la función que estaría metida dentro, en este caso sería la g de x, y entonces la sustitución que va a hacer es llamarle u a esa función que está metida dentro, en la función compuesta, ¿sí? Si u es igual a g de x, si a esto lo derivo, la derivada de u se escribe el diferencial de u
sobre diferencial de x. Esto sería el u', ¿sí? El u'. Que lo puedo expresar de esta manera también. Es lo mismo que decir du sobre dx, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos al derivar, derivamos en ambos miembros. Cuando derivamos u, ponemos que es du sobre dx, y cuando derivamos g de x, esto es lo mismo que escribir g' de x, y este diferencial de x normalmente lo pasamos hacia el otro lado, ¿sí? O sea que nosotros prácticamente este paso lo obviamos, por así decirlo, y escribimos que directamente du, o sea el diferencial de u, es igual a g' de x, y este de x, como decía, que lo pasamos al otro lado, nos queda así. G' de x diferencial de x, ¿sí? Este paso se los comento, pero directamente ni lo escribimos. Entonces, luego de hacer esa sustitución, es decir, le llamamos u a la función que está adentro, es decir, a la g de x en este caso, derivamos, al derivar nos queda esto, la derivada de u, la escribimos así, diferencial de u, ¿sí? Y del otro lado, la derivada de g de x, que va a ser g' de x, y el diferencial de x que lo pasamos para este lado, ¿sí? Escribí lo mismo de nuevo ahí arriba, ¿sí? Bueno, y ahora, esta integral entonces que tenía se transforma, mediante esta sustitución, en la siguiente integral, que va a ser f, y adentro de la f, a la función g de x la denominé u. Entonces esta va a ser una función f de u, ahora, ¿sí? Con esa sustitución. Y esta parte, que sería el g', junto con el du, perdón, este no es de u, sino de x, perdón, acá me confundí, de x, g' de x con el de x, que es lo que tengo acá justamente, ¿sí? G' de x, es decir, la derivada de la g, junto con el diferencial de x, eso lo voy a reemplazar por diferencial de u. ¿Sí? Bueno, y de esa manera consiste entonces el método de sustitución en transformar esta integral en esta otra integral, que se supone que va a ser una integral más sencilla, más fácil de resolver. ¿Sí? Bien, esto es entonces el método de sustitución. Ustedes lo pueden encontrar en la fotocopia digitalizada del libro del Lighthall, capítulo 4, está puesta ahí en el aula virtual. En la página 311, si no me equivoco, lo anoté para decírselo, sí. En el capítulo 4.2.1, ¿sí? Capítulo 4.2.1 y en la página 311. De esa fotocopia digitalizada del libro Lighthall, ¿sí? Encuentran ahí esto es el método de sustitución que les acabo de explicar, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Bien. Bueno, entonces, como les decía, en el método de sustitución, se supone que tengo que tener una función compuesta, es decir, una función metida dentro de otra. Fíjense qué tengo acá. Acá tengo esto entre paréntesis elevado a la 23. Nosotros sabríamos integrar algo como x a la 23, si fuera la integral de x a la 23 diferencial de x, nosotros sabemos por la propiedad que vimos el otro día, que esto es x a la 24, porque le sumábamos 1, ¿no? Sobre 24, más la constante, ¿sí? Pero bueno, acá no tenemos la x solita elevada a la 23, sino que tengo todo este paréntesis elevado a la 23, es decir, tengo todo esto elevado a la 23, ¿se dan cuenta? O sea, ahí es donde identifico que hay una función compuesta, una función metida dentro de otra. Y entonces, como les decía hoy, a la función que está adentro es a la que le voy a llamar u. En este caso, lo que está elevado a la 23, a eso le voy a llamar u, es decir, a lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Sería en este caso x al cuadrado más 1. A esto que le llamo u lo tengo que derivar para encontrar, por un lado, el diferencial de u. Siempre cuando al u lo derivo, encuentro el diferencial de u, ¿sí? Y si a esto lo derivo, la derivada de x al cuadrado es 2x, diferencial de x. Se escribe al final, ¿sí?
Bien, ahí una vez que derivé y hice la sustitución, vengo a la integral original y hago el reemplazo justamente, ¿sí? La sustitución. Voy a transformar esta integral ¿en qué? Fíjense, todo esto que estaba elevado a la 23 sería u elevado a la 23. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esto es a lo que le llamamos u. ¿Sí? Entonces me queda u elevado a la 23. ¿Y qué me estaría faltando reemplazar? Este 2x junto con este diferencial de x. Este 2x, como está multiplicando, da lo mismo que estar acá o ponerlo acá junto con el diferencial x. ¿Se dan cuenta? Como hay una multiplicación y acá también es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, o sea que este 2x lo podría poner junto con el de x. ¿Sí? Y entonces, ese 2x junto con el de x es lo que tengo acá. El 2x junto con el de x. Y a eso lo voy a reemplazar por diferencial de u. Y entonces esta integral que tenía al principio bastante más complicada, se transformó ahora en esta sustitución, en esta integral que ahora sí la podemos resolver aplicando directamente la tabla de integrales o la propiedad que vimos el otro día. Es decir, al 23 se le suma 1 al exponente y me quedaría u a la 24 sobre 24 más la constante. Sigo acá abajo. Y eso sería entonces igual, finalmente me falta ahora reemplazar de nuevo la u por la sustitución que había hecho. O sea, en donde tenga u, al final de todo, voy a volver a las x, es decir, voy a reemplazar la u por lo que valía u, y entonces me va a quedar, en lugar de u a la 24, voy a poner x cuadrado más 1, todo elevado a la 24, sobre 24, más la constante de integración. Esta sería la antiderivada o la integral de esta función. Ustedes siempre recuerden que si a la función que acabo de integrar, la antiderivada, si a esta función yo la derivo, tengo que obtener la función original. ¿Sí? Si quieren pueden hacer esa comprobación. ¿Sí? A esto para derivarlo tienen que usar regla de la cadena. ¿Sí? O sea, supónganse que la función, yo tengo esta función y igual a esto, y a esta función la derivo, la derivada de esta función, en realidad esta sería la función que nosotros le llamábamos con la f mayúscula, ¿sí? La antiderivada, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función, la derivada de la antiderivada, parece un trabalengua, ¿sí? La derivada de esta función antiderivada me tiene que dar la función original. Y de hecho sí, porque a esto cuando lo derive me va a dar bajo el 24, que va a quedar dividido por este 24 que tengo acá abajo, porque como es constante, queda como está, constante. Esto elevado, esto mismo elevado a la 23, regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Y la derivada de esta constante c es 0, o sea que ni se escribe, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces esto se simplifica con esto, y nos queda que la derivada de esta función f mayúscula es la función que tenía al principio. ¿Sí? Es como una comprobación que puedo hacer para saber si encontré bien la integral, nada más. ¿Sí? Bueno, se los comento a título de comentario nada más. O sea que esto lo vuelvo a dejar como estaba. Lo que ustedes tienen que encontrar es simplemente la integral, ¿sí? O sea, no tienen que hacer nada más que eso. Bueno, y ahí se terminaría el ejercicio 6A, ¿sí? Vamos a hacer el apartado B. ¿Qué me pide? Lo voy a copiar. Bueno, tenemos entonces la integral de coseno al cubo de x por el seno de x diferencial de x, ¿sí? ¿Dónde veo que hay una función compuesta o una función dentro de otra? La función compuesta la veo acá, porque tengo el coseno y a su vez elevado al cubo. Recuerden que este cubo nosotros lo escribimos ahí para simplificar la notación, pero es como si todo esto estuviera elevado al cubo,
¿sí? Así. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo veo con más claridad. La función que está metido dentro de la otra es el coseno, está dentro del cubo, ¿sí? El cubo es la función que estaría por afuera, es decir, la potencia, y adentro tengo coseno de x, ¿sí? Entonces, a la función que está adentro le tengo que llamar u. Es decir, que voy a decir que en este caso u va a ser igual al coseno de x. A esa función que le llamo u la voy a derivar. Entonces me va a quedar diferencial de u y la derivada del coseno, ¿qué era? La derivada del coseno era menos el seno de x, y siempre agrego el diferencial de x, acuérdense, a lo último, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tengo todo para hacer la sustitución. ¿Cómo me va a quedar la sustitución cuando haga acá el reemplazo? Bien, en lugar de coseno al cubo, como al coseno lo llamé u, voy a escribir u al cubo, ¿sí? Y acá que tengo el seno de x con el diferencial de x. Nada más que acá lo tengo negativo. Tengo menos el seno de x diferencial de x. ¿Sí? Bueno, pero entonces lo puedo despejar de acá. El seno de x con el diferencial de x, puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados, ¿sí? Entonces me va a quedar de este lado menos diferencial de u, y de este lado voy a escribir, si a esto lo multiplico por menos 1, le cambio el signo, digamos, ¿sí? Me va a quedar el seno de x junto con el diferencial de x. O sea, este me va a quedar positivo, igual como está acá, y el menos lo pasé al otro lado, ¿sí? O sea, me quedó menos diferencial de u. ¿Estamos? Entonces, cuando vaya a hacer la sustitución, me quedó u al cubo, y a esta expresión, el seno de x con el diferencial de x, lo tengo que reemplazar por menos diferencial de u. Tendría que ponerlo así, en realidad, menos diferencial de u, ¿sí? Este menos es como si tuviera un menos 1 acá, que estaría multiplicando al diferencial de u, ¿sí? Pero ustedes saben que las constantes que están multiplicando las puedo sacar afuera de la integral. Entonces, en definitiva, esto sería lo mismo que escribir menos, el menos, este menos 1 lo saco afuera de la integral, y me queda menos la integral de u al cubo diferencial de u. ¿Está bien? Bueno, y ahora calcular la integral de u al cubo es sencillo porque es la misma regla de la potencia que usamos antes. Es decir, le sumo 1 al exponente y divido por ese número. O sea que esto me quedaría igual a que el menos lo vuelvo a escribir. La integral de u al cubo dijimos que va a ser entonces u a la 4 sobre 4 más la constante. Esto sería menos, en lugar de u, voy a volver a escribir lo que tenía al principio que valía u, que es el coseno. Coseno de x a la cuarta, que lo puedo escribir acá a la cuarta, sobre 4 más la constante. Y esa es la integral del ejercicio 6, apartado B. ¿Se entiende más o menos el método de sustitución? Hacemos uno más. Bueno, en el 6, apartado G, tenemos entonces esta integral, ¿sí? 1 más el coseno sobre el seno al cuadrado. En esta integral yo podría, por ejemplo, veo acá que el seno al cuadrado está como denominador común, y entonces lo primero que voy a hacer es separar ese denominador común. Es decir, voy a poner la integral de 1 sobre el seno al cuadrado más coseno de tita sobre el seno al cuadrado de tita. ¿Sí? Y todo esto diferencial de tita. Este tita es como si tuviera una x, lo mismo, ¿sí? Como acá el diferencial es tita, significa que la variable de integración es tita, ¿sí? Pero si esto fuera x, sería diferencial de x, y estos serían todos x, ¿sí? Sería lo mismo, ¿sí?
Bueno, se lo separo así. ¿Por qué? Porque ahora tengo la propiedad de la suma, la integral de una suma, la suma de las integrales. O sea que esto lo puedo escribir como la integral de 1 sobre el seno al cuadrado. 1 sobre el seno al cuadrado, recuerden que 1 sobre el seno es la cosecante. Y entonces 1 sobre el seno al cuadrado lo puedo escribir como cosecante al cuadrado de tita, sería diferencial de tita. Más. Y esta otra, por ahora, no puedo hacer nada. No hay una forma de escribir esto. O si la hay, en realidad sí podría escribirlo como tangente sobre el seno, pero bueno. Por ahora lo voy a dejar así. Porque ahí estoy viendo la posibilidad de hacer una sustitución. Porque ya estoy viendo que acá tengo seno al cuadrado, ¿sí? Es decir, este seno de tita al cuadrado, que lo podría pensar así, ¿sí? Veo que acá tengo una composición de funciones, ¿sí? Una composición, porque tengo el seno que está elevado a su vez al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí veo que hay una función compuesta. Esta primera integral directamente la sacan de la tabla de integrales y me va a decir que la integral de la cosecante es cotangente. Si no me equivoco, sería menos la cotangente. Revisen el signo porque no estoy seguro si es un menos o es la cotangente solita, ¿sí? Cotangente de tita. Porque la derivada de la cotangente es, la derivada, yo me acuerdo que la derivada de la tangente era secante cuadrado. Y la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado, pero creo que lleva un menos adelante, ¿sí? Bien. Entonces, esa la sacan directamente de la tabla. Y para hacer esta, voy a hacer una sustitución, ¿sí? A esta sí le voy a llamar u, haciendo esta sustitución, a la función que estaba dentro de la función compuesta. Dijimos el seno, que está elevado al cuadrado, ¿sí? Le llamo u elevado, u le voy a llamar entonces al seno, ¿sí? Que es la función que está metida dentro del paréntesis, por así decirlo, ¿sí? Si a esta la derivo, diferencial de u, la derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Coseno de tita, diferencial de tita sería, ¿sí? Bueno, pero fíjense, justamente coseno de tita, diferencial de tita, es lo que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Coseno de tita, diferencial de tita, es esto que tengo acá. Es decir, que a eso lo voy a poder reemplazar por du, por diferencial de u. Entonces, cuando arme esta sustitución acá, ¿sí? Esa integral quizás convendría plantearla como aparte y resolverla aparte, ¿sí? Si quieren, hacemos eso, para no mezclar acá las u con las tita, ¿sí? Ya sé que esta la vamos a sacar de la tabla, o sea que me voy a concentrar por ahora en esta integral, que la voy a hacer acá. Entonces, voy a plantear la integral del coseno de tita sobre seno al cuadrado de tita, diferencial de tita, que haciendo esta sustitución, entonces, voy a decir, acá en donde tengo seno al cuadrado, o como está escrito ahí, todo entre paréntesis elevado al cuadrado, ¿sí? Va a ser lo mismo que u al cuadrado. O sea, en el denominador voy a tener u al cuadrado. Y en el numerador tengo coseno de tita diferencial de tita, todo eso que tengo ahí, o todo esto que tengo acá, que es lo mismo, que a eso lo voy a reemplazar por diferencial de u. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esta integral
lo mismo que si tuviera que derivar 1 sobre u al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando la variable estaba en el denominador, me convenía ponerlo como potencia negativa? Esto lo podría escribir como la integral de u a la menos 2 diferencial de u. ¿Y la integral de u a la menos 2 qué es? Aplico la reglita de la potencia que le sumo 1 y me va a quedar u a la menos 2 más 1, me queda menos 1. Bueno, sobre el menos 1 sería. Más constante. ¿Está bien? Entonces, esta integral, u a la menos 1 sobre menos 1, este menos 1 que está dividiendo es lo mismo que si estuviera multiplicando adelante. O sea, podría poner menos u a la menos 1. Pero u, ¿quién era? U era el seno. Menos el seno de tita a la menos 1 más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, esa sería la integral que iría ahí en el asterisco, ¿sí? Entonces, esta integral completa, ¿qué me quedaría? La integral de cosecante al cuadrado, a ver si lo puedo escribir acá abajo. Esta integral sigo acá abajo, ¿eh? ¿Está bien? Esto sería como un cálculo auxiliar, todo esto. ¿Sí? Todo esto lo pueden poner como un cálculo aparte. Y entonces, la integral esta que sigo acá abajo va a ser igual. La integral de la cosecante que dije que era menos la cotangente de tita más, que en realidad me queda menos seno de tita a la menos 1. Más la constante. Bueno, y esa sería la integral del ejercicio 6, apartado G. ¿Sí? Bien. Ahí tienen bastante panorama en esa fotocopia del libro que les digo, en la página 311, el libro que está subido en el aula virtual, fotocopiado, digitalizado, digamos. Tienen un montón de ejercicios realizados ahí, de ejemplos resueltos, que pueden mirar para que les ayude a hacer los que tienen que entregar a ustedes de este práctico 13. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro método que habíamos dicho, que se llama el método de integración por partes.